Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a hacer un homenaje al escritor, contador de historias John Berger con Ramón Vera. Ramón Vera Herrera fue su traductor durante muchos años para sus artículos en el periódico La Jornada, pero también un gran conocedor de su obra y su amigo personal. Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y a Rompevientos por la invitación. Les agradezco mucho poder estar con ustedes. Ramón, el poeta español murciano Miguel Hernández, al recordar a su amigo Ramón Sige, compuso unas coplas donde decía: temprano madrugó la madrugada. Temprano madrugó la madrugada en este 2017, ¿no? El 2 de enero falleció John Berger. ¿Qué significa esa muerte para ti? Pues es difícil resumirlo porque la vastedad de lo que era John, no sé por qué siempre la acabo empatando con la vastedad de alguien como Cortázar, aunque su obra no tenga aparentemente nada que ver, pero sobre todo lo que me hace pensar mucho es que ambos siempre tuvieron una como imbricación muy fuerte entre su vida cotidiana, su relación con las demás personas y su obra en general. Ambos son personas que no cejaron en su empeño de no ser personajes así del Star System que produce escritores y gente famosa y premios y no sé cuánto, sino más bien que era una búsqueda, ¿no? Todo lo que es las cosas que inquirieron, las cosas que indagaron, estaban inmersas en una realidad que para ellos era vital, que para ellos era algo que no podían evitar hacer, ¿no? Pero dentro de eso la humanidad era más fuerte que cualquier actividad que pudieran desarrollar, ¿no? Cortázar y Berger. Cortázar decía, andábamos como buscándonos. Así es. Y como decía, ¿no? Decía algo así como, andábamos, ya ni recuerdo cómo fue el lema del Tribunal Permanente de los Pueblos. Andábamos caminando para encontrarnos, algo así. No andábamos caminando para encontrarnos, pero andábamos como buscándonos, una cosa así. Pero sí, entonces claro, la vastedad es tan enorme, John Berger abordó muchos temas, no solo el tema del arte, como luego de pronto se le quiere como encajonar, ¿no? Él, por supuesto, en algún momento de su vida y de ahí en adelante siguió siendo un crítico de arte y nos enseñó a ver el mundo del arte de una manera muy fundamental, pero fue mucho más que eso, ¿no? A veces se nos olvida que muchas de las cosas que ahora percibimos y tenemos y damos por hecho, como nuestra presencia tan fuerte que hay del mundo campesino en nuestra discusión cotidiana, por lo menos en un segmento de la población, pues se debe, entre otros, pero de una manera muy fundamental a nivel así cotidiano y popular de la opinión pública, se le debe a John Berger, ¿no? Porque él nos enseñó a ver al campesinado de una manera que no se había visto antes. Una clase de supervivientes, escribía en Puerca Tierra. Así es. Y por supuesto hay otros muchos temas. El que todo mundo nombra es cómo con sus programas de la BBC, él nos enseñó también modos de ver el arte que antes no había. Los críticos del arte tenían como su catálogo y su acomodo por épocas de lo que eran los periodos del arte y no se cuestionaban la tarea artística en función como de las entretelas del poder y de las entretelas de ese poder que es el capitalismo y cómo el poder quería recrearse también incluso en el mundo del arte. Y John lo que hizo, pues ahora sí que muy marxistamente, fue develarnos como
las imbricaciones de lo que es la producción artística y de la gran promoción de esa obra artística a partir de lo que era el advenimiento de un capitalismo en Europa en particular, ¿no? Entonces ese arte occidental debe mucho pues justamente a la promoción del capital, pero también a la recreación justo del poder pues blanco, machista, colonial, podríamos decir ahora, haciendo eco de las corrientes actuales, ¿no? Pero sí está muy metido en eso, y John nos enseñó como a desmontar ese paradigma y hacernos cuestionar la obra de arte a partir de nuestra propia mirada y de nuestro propio cuestionar lo que estamos viendo, ¿no? Un pintor que dejó de pintar. Él dejó de pintar, pero yo creo que básicamente porque él le interesó muchísimo más el dibujo. Entonces él, dentro de lo que es el tramado de la obra de arte, él entendió que ese tramado empezaba por lo que era la recreación de los tiempos, por un lado de la pintura, pero por otro lado, de una manera muy fundamental, en los tiempos del dibujo. Es decir, él siempre planteó que el tiempo era un asunto que cualquier cultura tenía que abordar de una manera muy fundamental. Y ese tiempo era el tiempo de la conciencia, ¿no? Entonces, a partir de eso, muchas actividades, en este caso el dibujo, tenían como tiempos disparejos, ¿no? Es decir, hay un tiempo ahí de la memoria en donde uno privilegia un trazo, una ceja, una boca, la nariz o los ojos, y a partir de lo que es la propia memoria o la propia conciencia del que está dibujando, le confieres mucho más tiempo a un rasgo que a otro, ¿no? Entonces, y además puedes interrumpir, puedes volver a él después. Todo ese tiempo implica como un tramado muy diferente a, por decir algo, eso que planteaba Benjamin, la reproducción, ¿no? El hecho de que copias de un golpe y pasas a otra cosa, lo vuelves así, lo multiplicas al infinito. Todo eso inmediatamente nos metía entre telas temporales muy diferentes, ¿no? Un intelectual y un sabio que dejó la academia a los 16 años. Sí, así es. Él bueno, se creó en la brega porque él finalmente empezó escribiendo pues casi como un militante, buscando siempre con gran urgencia expresar su propia mirada, su propia manera de plantearse el mundo, y acabó siendo pues uno de los escritores o reporteros o redactores, digamos, de un periódico que en su momento el editor fue George Orwell, ¿no? Entonces George Orwell le editaba las cosas a John Berger. Ahí yo sí quisiera como plantear un punto que ha estado en entredicho durante... hay gente que lo plantea, que si George Orwell era un informante y toda esta cosa. Pues a mí John Berger, así personalmente, así en pregunta directa, yo le insistí que me dijera qué pensaba realmente de George Orwell, y él decía, pues yo como lo conocí y todo lo que yo veo de él, yo pienso que no fue un informante, y que casi que puedo meter las manos al fuego por él, porque como que lo conoció cercanamente, ¿no? Acabas de hablar de tu relación personal con John Berger. ¿Cómo es que tú lo conociste, Ramón? Bueno, yo lo conocí viajando por el mundo. De pronto cayó en mis manos un ejemplar de El Séptimo Hombre. Es un libro sobre los migrantes. Un libro sobre los migrantes, con un fotógrafo suizo, Jan Moore. Y los dos eran amigos de Alain Tanner. Yo había visto películas de Alain Tanner que no sabía que tenían un guión de John Berger, en particular Jonás, La Salamandra y La Mitad del Mundo. 3 películas muy conocidas en los 60, 70, y de algún modo tenían guión de John y no lo sabía yo, pero lo fui entendiendo cuando lo conocí en 84 en particular. Y me impresionó mucho El Séptimo Hombre, una visión de lo que era el tránsito del campesinado, ahora sí que de sus ámbitos rurales
todo su viaje y su llegada a lo que eran las urbes, su inmersión en la urbe y en la fábrica, en ese, como decía yo, en ese sueño soñado por otros, donde tú crees que eres libre, pero de algún modo estás controlado por las previsiones del capital que hacen muy importante que haya migrantes para que justamente puedas desplomar los salarios y las condiciones de trabajo y abrir un hueco a que ahora sí que la reproducción del capital se vuelva mucho más fortalecida a partir de la fragilidad de la gente, ¿no? Entonces John lo entendió y en este documento que se llama El Séptimo Hombre, y por eso a mí me impactó tanto, él estaba planteándonos un documento que no era la academia. No, eso es muy importante decirlo. No era un documento académico, no era un ensayo académico del historiador o del sociólogo, ¿no? O del antropólogo de la migración, sino más bien era un narrador en complicidad con un fotógrafo, tratando de buscar y de ahondar en la experiencia subjetiva de la gente que migraba, pero al mismo tiempo estableciendo los datos duros políticos, sociales, económicos fundamentales, como para que se pudiera entender. Entonces era como muy versátil y muy poco ortodoxa su manera de plantear ese documento. De hecho fue muy criticado en su momento como algo que no tenía validez académica y tal, cuando que en realidad es el documento fundamental para entender la migración. Él planteó todo lo que estamos viendo ahora. A lo mejor sus datos quedaron atrás porque esto está planteado en los 70s, pero todo lo que dijo de la migración sigue operando y nos sigue dando luces de cómo entender la experiencia de la migración, ¿no? ¿Te parece, Ramón, si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Y a ustedes, amigos, amigas, las invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en breves instantes. Curiosamente, la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, ¿no? Porque se enfocan en la costumbre, bueno, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron, ¿no? No vieron cómo Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, no vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween, ¿no? Pues sí, es una cosita, pues, ¿no? Estamos ya de vuelta en A Contracorriente, conversando con Ramón Vera Herrera, en este pequeño homenaje al gran contador de historias, como le gustaba a él definirse, cuando no tenía más remedio que definirse, John Berger. Ramón, nos contaste cómo conociste su obra, sí. Pero él en lo personal, ¿cuándo comenzaste a tratarlo? Es que es curioso porque bueno, yo conocí a John leyéndolo y entonces durante todo el resto de mi viaje tuve primero El Séptimo Hombre y después un libro que en español se llama Otra Manera de Contar. Yo hubiera puesto Otra Manera de Narrar o Otra Manera de Relatar, Another Way of Telling. Y ese libro lo traje durante años en mi mochila. De hecho, la copia que tengo está toda deshojada y rayada y apuntada y todo. Y durante todo ese tiempo yo estuve traduciendo en hojas, traduciendo el libro pues por puro emoción de lo que me decía ese libro. Es otro libro con Jan Moore,
igual sobre la fotografía, es un libro sobre la foto y sobre la memoria y sobre el tiempo, ¿no? De otra manera de narrar. A fin de cuentas es un libro que te revela mucho lo que es narrar. Pero entonces esta traducción me llevó como a escribirle una carta que nunca le llegó. Se la confié a una persona pensando que se le iba a mandar y no se la mandó, y todo eso se quedó como en una especie como de impas durante muchos años, y tú justamente fuiste el que detonaste algo que... No me saques aquí a balcón, no. el que detonaste que volviéramos a plantearnos la posibilidad de entrar en contacto con él, porque un poquito antes, como un año antes, Juan Villoro me pidió una traducción de un texto y entonces yo hice una traducción para la jornada semanal que dirigía Juan en aquel entonces. Juan Villoro en ese momento. Entonces hicimos un número sobre John y yo traduje una cosa, ¿no? Si mal no recuerdo, El alma y el estafador, y que es un textito de John. Y entonces a partir de eso él me dio la dirección y yo le mandé esta carta de la que hablamos y que no le llegó. Pero después, en algún momento, algo pasó por él. No sé si fue que ya había habido la comunicación de Marcos con John o de John con Marcos al principio del levantamiento zapatista. Y entonces tú me pediste en un momento dado que si no tenía un contacto con John Berger. Y yo tenía el teléfono que me había dado Juan, que le había dado a su vez una editora de una revista italiana que se llama Linea d'Ombra, que se llama Mariana Dotti ella. Y entonces con ese teléfono yo le hablé por teléfono para pedirle autorización y al mismo tiempo la posibilidad de que nos mandara un texto especialmente para la jornada. Y a partir de eso empezó como un camino que pues, yo pienso que no ha acabado, aunque John ya no esté, porque los textos de John empezaron a aparecer sistemáticamente en la jornada y durante años lo publicamos en la jornada. Yo debo decir, va a sonar como un guayabazo a la jornada, pero es real. La jornada empezó a publicarlo antes, incluso que los periódicos en Estados Unidos o en Inglaterra o en España, donde supuestamente tenía un gran público, pero que no lograban como empatar la velocidad con la que nosotros podíamos publicar lo que él nos mandaba, ¿no? Tú estuviste con él en su casa en 2005. Alpes. ¿Cómo era su casa? ¿Cómo era la convivencia con él? No, bueno, mira, nosotros le escribimos en algún momento, empezamos a escribirnos mucho a partir de este contacto que establecí con él por teléfono. Empezamos a tener una relación así por carta y luego por correo electrónico. Y en un momento pactamos una visita para allá, para su casa en Cancy, ahí en Francia, muy cerca de la frontera con Suiza, con Ginebra, a media hora de Ginebra. Y entonces con unos amigos, José Godoy y Evangelina Robles, que habíamos ido a Finlandia a trabar unos, financiamientos para el pueblo Wirajarta. Estando ya en Europa, pues establecimos poder ir a verlo y él nos dijo que sí, y ya fuimos compramos nuestro pasaje, él nos esperó. Todo esto lo cuento porque nos sorprendió mucho que él fue directamente a recogernos a la estación y nos recibió así de lo más cálidamente. Él ya había preparado una comida especial para nosotros, no nos conocía y ya tenía puesto en su horno un pescado especial para nosotros. Realmente una calidez humana que no se ve luego en la gente que es famosa, pues, ¿no? Hay ocasiones en las que hay escritores cuyo ego no cabe en las cuartillas que redactan. Así es. ¿John era de esos? No, pues es lo que decíamos desde el principio, comparándolo con Cortázar, que su bonomía era mucho más grande que cualquier cosa. Entonces a él le importaba como poderse comunicar de una manera fundamental contigo, ¿no?
y no tanto el poder establecerse como un personaje. Una anécdota que pinta de cuerpo entero esta actitud es cuando vino a México. En el 2007. En el 2007, en diciembre, vino a México para un coloquio con los zapatistas. El coloquio en la memoria de Andrés Sobrí. Sobrí. De Andrés Sobrí. Precisamente. Y entonces ahí él vino y estuvo en la casa, se quedó en nuestra casa los días que estuvo aquí en México, y hubo unas presentaciones en Casa Lam, ¿no? De hecho, leyó un texto, ¿no? Ahí en Casa Lam, ¿no? Fue muy bonito, pero terminando la presentación del libro, un libro que hicimos con él, y obviamente con La Jornada y con Editorial Ítaca, que se llama Con la Esperanza entre los Dientes, y entonces fue la presentación del libro, y en la presentación del libro, bueno, él habló y todo, y al final pues la gente se acercó a pedirle autógrafo, y generalmente la gente firma autógrafo como una especie de ritual vacío en donde pones la firma, ¿cómo te llamas? Y le firma, y ya, el siguiente es como una línea industrial, ¿no? De producción de autógrafos, ¿no? Pero yo no era así, yo al contrario, o sea, como que él decía, bueno, si tiene el interés de hablar conmigo, pues hablemos, ¿no? Entonces, cualquier gente que se aproximaba a pedirle la firma, él más bien los entrevistaba y les decía, bueno, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Por qué te interesas en la obra? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo se llama tu mamá? O sea, empezaba a platicar con ellos de una manera real, o sea, establecía relaciones de verdad. Entonces podía estar 10, 15 minutos con cada uno, entonces la fila era interminable, y ya en Casa Lam nos estaban corriendo y él seguía atendiendo a la gente que se había aproximado a él, porque él decía, bueno, es lo mínimo que puedo hacer. Si la persona se está aproximando a mí para hablar conmigo, pues hablemos, ¿no? Es como algo que le parecía como... no podía ser que no fuera así, ¿no? Él estuvo muy cerca de la lucha del pueblo palestino. ¿Cómo es eso? Pues yo la verdad no lo sé así de ciencia cierta quién lo acercó y todo, pero él entendió muy bien cuáles eran las razones del pueblo palestino. Tenía amigos poetas entre la gente del pueblo palestino, ¿no? Darwish, por ejemplo. Y es curioso porque él incluso traducía poetas, digamos, de Palestina, los traducía al inglés o al mismo francés, ¿no? Y hubo un acercamiento muy fuerte, tanto que durante varias temporadas fue con su hijo Ib, que también es pintor y dibujante y grabador y un artista en toda línea. Iban a Palestina, a Gaza en particular, a dar talleres con los niños de dibujo, ¿no? Entonces él temporadas se iba allá a dar talleres de dibujo con los niños, ¿no? Tú has hecho notar que John Berger es parte de una generación excepcional. Fidel Castro. Sí, es la generación del 26, o sea, en el 26 nacieron, y curiosamente ahora se han estado muriendo de los últimos, todavía faltan, pero de los últimos de esa generación. Fidel Castro fue uno, Iván Illich se nos murió hace unos años, Rodolfo Walsh, pues desde la dictadura, el ¿no? gran periodista argentino, y está Osvaldo Bayer también, ¿no? Que son los todos vengadores de la Patagonia trágica. La Patagonia Rebelde, ¿no? La Patagonia Rebelde. Son 4 libros que dan cuenta de todo el movimiento obrero minero allí en la Patagonia, ¿no? Y todos ellos son justamente de esa generación del 26, que pues es una generación interesante, importante, de la cual John Berger también, él nació el 5 de noviembre de 26. Es interesante, habiendo nacido en Gran Bretaña, decidió vivir en Francia, y no solamente en Francia como país, sino en una región rural de Francia. ¿De dónde vienes? Yo creo que su acercamiento con lo que fue el Séptimo Hombre lo metió a la experiencia campesina, y a partir de eso él quiso vivir la experiencia campesina así como de cerquita, ¿no?
y empezó a vivir en un pueblo aquí en Cancy, en los Alpes franceses, y bueno, su recuento y su inmersión en el mundo campesino fue tan fundamental que lo que decíamos al principio, él nos cambió la manera de ver al campesinado, de una manera no académica, de una manera como más entrañable, ¿no? Y vivir o entender el mundo campesino es entender también cómo su manera de entender la vida en otra concepción del tiempo, en otro moverse durante el año, en ese ciclo que significa la vida en la siembra, pues te cambia fundamentalmente tu experiencia de vida y te hace entender el mundo de otra manera totalmente diferente a ese tiempo histórico lineal que el capitalismo quiso imponernos y nos ha querido seguir imponiendo desde que se estableció, que es ese tiempo lineal tendido hacia el futuro del que se quejaba tanto alguien como Benjamin, ¿no? Tú hablabas hace un momento de su estancia en México en finales de 2007. Ajá. Acabó haciendo un retrato sobre México. Sí. ¿Qué destacarías tú de ese retrato ya en esta fase final del programa, Ramón? Pues mira, por un lado la experiencia zapatista, por otro lado la experiencia de las mujeres que se aproximan a los migrantes, todo eso está en el texto, y por otro lado su experiencia dentro de lo que era el Consejo de Pueblos de Morelos en ese entonces, y que era el movimiento, digamos, de pueblos de Morelos que estaban luchando por defender sus manantiales en contra, por un lado, de las casas geo, estas horribles, y por otro lado, de las carreteras que les quieren poner, los basureros, todo esto que es el movimiento de Morelos actualmente. Desde entonces había todo eso y con él nos aproximamos a ver algunas de las gentes del Consejo de Pueblos de Morelos y estuvimos en una de sus ahora sí que de sus reuniones en Morelos y fue muy bonito. Y John en ese texto que ahorita no recuerdo cómo le pusimos en la jornada, él se aproxima a toda esa experiencia y él relata muy claramente lo que era ese movimiento. Si tuvieras que recomendar uno solo de sus libros, solo uno a quienes hoy nos están viendo, ¿qué libro le sugerirías? El séptimo hombre. Un séptimo hombre. Un séptimo hombre, sí. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este pequeño homenaje a un gran hombre. Sí, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos mucho su amable participación hoy aquí. Y ya saben, los esperamos la próxima semana A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Y no vayan a dejar de ver, por favor, lo que Rompeviento se llevó con la atinada conducción de Jesús Taylor, que nos lleva un programa sobre los guiones de John Berger. Hasta la próxima.